Muy buenas tardes a todas las personas que nos están mirando en este segundo día del seminario Reforma Universitaria de Córdoba, Vigencia y Desafíos para la Universidad Ecuatoriana. A continuación, les pasaré con la ingeniera Gloria Erazo, quien es presidenta de la Fundación Pacarina Yuyaquiapá. Bienvenida. Muy buenas tardes a todos los amigos de nuestra fundación. Es un honor volver a estar con ustedes en esta transmisión en vivo para tratar un tema de importancia para el país, que es la ciencia y la investigación frente a la sociedad que requiere las universidades públicas y privadas en esta cuestión del desarrollo del país y de buscar soluciones para los problemas que aquejan a la sociedad ecuatoriana. Muchas gracias por acompañarnos y esperemos que esta conferencia pues nos dé pautas para seguir dialogando sobre un tema tan importante de tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias. El día de hoy les presentaremos Ciencia, Tecnología y Sociedad, un enfoque desde la Reforma de Córdoba. A continuación, vamos a escucharle al doctor Osvaldo Aldaz Palacios, quien es ingeniero químico por la Escuela Politécnica Nacional, doctor of Philosophy, PhD en la Universidad de Texas, profesor invitado, Centro de Diseño Computacional de Nanomateriales, en la Universidad de Utah, profesor invitado en Centro para Química Teórica Henry Eyring, Estados Unidos, Universidad de Utah, jefe de cátedra de Física, primer nivel del curso prepolitécnico, jefe de cátedra de Química en la Escuela Politécnica Nacional, coordinador del área de Química en el Instituto de Ciencias Básicas, decano de investigación en la Escuela Politécnica Nacional, representante titular de los profesores a Consejo Politécnico, jefe encargado del Departamento de Física en la Escuela Politécnica Nacional, asistente traductor del Seminario de Diseño Curricular, asesoría en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, consultor para la elaboración del diseño curricular de la carrera de Química en el Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de Loja, becario de Fulbright, seleccionado a nivel nacional, delegado nacional al Seminario Technical Meeting of the Origin of Sandstone Uranium Deposits, a Global Perspective, International Atomic Energy Agency. Además, presidente de la Asociación de Docentes y Paradocentes de la Escuela Politécnica Nacional, ADEPON. Bienvenido. Muchas gracias, Carlita, y gracias a Gloria por la invitación. Y también me siento muy contento de compartir esta charla con César Pazimiño, un investigador brillante, importante, ecuatoriano, que ha estado igual siempre a la vanguardia de llevar adelante sus sueños, sus trabajos de investigación para beneficio del país. Entonces yo quiero, agradecerles un poco por esta posibilidad de compartir algunas de las ideas que se me han quedado, digamos, ahí rezagadas en estos 6 años que estoy ya jubilado de la Politécnica Nacional. Ha sido, digamos, una experiencia interesante, algo agridulce, la invitación de Gloria y el compartir algunas de estas ideas mías que se quedaron un poco ahí archivadas y que un poco han terminado como una especie de frustraciones para el futuro, que no es el caso de las personas que tal vez están asistiendo a este seminario, a personas activas que tienen en sus manos todavía la posibilidad de transformar nuestra realidad. En todo caso, pues como les decía, luego de estas palabras de sentirme muy bien charlando, cruzando algunas ideas que las vuelvo a repetir un poco desde hace 6 años, entonces decía, vamos a comenzar esta charla. Yo había dividido, digamos, esta charla después de hacer una pequeña reflexión sobre lo que implicó la reforma de Córdoba del año 18 del siglo pasado y ubicar un poquito en la perspectiva nacional. Sobre todo creo que mi afán y mi interés es posibilitar crear, digamos, la necesidad o ojalá el interés
de algunas personas, de algunos compañeros profesores, para seguir avanzando, construyendo no solamente la universidad pública, sino el país, la ciencia y tecnología para nuestra gente, para nuestra comunidad. Entonces yo he dividido esta charla en esos 3 puntos que están en la pantalla. Quiero agradecer a Néstor, un compañero igual brillante por allá que trabajamos en los años 2000 y más, que me da mucha tranquilidad con su ayuda. Entonces decía, quiero comentar un poquito sobre estos 3 temas, ¿no? El primer punto, una cuestión muy general sobre lo que es la ciencia, la investigación, cómo se lleva adelante a nivel mundial. Luego, vamos a nivel del país. La ciencia y la investigación en el país, ¿quiénes la realizan? ¿Cómo vamos avanzando? Y dentro de esto, además de las universidades, yo creo que es importante poner ¿cuál es el interés del Estado? ¿Cuál es su Plan Nacional de Ciencia y Tecnología? ¿En qué nos enmarcamos las universidades y todos los que vivimos en el país frente a la ciencia y la investigación? Y después de esto, como interés del Estado, estos institutos públicos. Y luego en el punto 3, la universidad. Ese es el punto donde aterrizamos. Los 2 puntos anteriores tal vez los voy a plantear de una manera muy general, pero el otro sí me gustaría que comencemos a masticarlo y ojalá queden algo de inquietudes, ¿no? Yo planteo al final algunas preguntas sobre la docencia y la investigación, qué mismo es el desarrollo de la Universidad Ecuatoriana, sobre todo pública, yo digo con las disculpas de César, porque lo conozco, pero digamos es la que tengo un poquito más de conocimiento, sin dejar a un lado mi colaboración que tuve también por un buen tiempo con la Universidad de San Francisco, ¿no? Que ustedes saben, no es una universidad pública. En definitiva, yendo ya más o menos a la parte interesante de la charla, como antecedentes, el pretexto que nos pone Gloria es recordar la reforma de Córdoba del año 18. Y entonces aquí solamente una reflexión cortita. En el año 70 que yo comenzaba la universidad, entonces estaba fresca la reforma de Córdoba, se las repetía, y estas frases como estudiantes realmente impactaban, ¿no? Es decir, las críticas para la reforma de Córdoba decía que hay que cambiar esa universidad tradicional y anquilosada que se ha convertido en, decía, ¿no?, refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos. Bueno, eso era una consigna realmente bien fuerte para los bachilleres, digamos, novatos que comenzábamos a estudiar algo de las carreras universitarias. Fue realmente un sacudón bien fuerte que permitía más o menos una ubicación, ¿no? Y claro, después, más adelante, hablamos del año 18, ya por el año 70, yo, claro, ya estudiante de la Politécnica, entonces revisaba el planteamiento del doctor Manuel Agustín Aguirre. Después de esta primera reforma de Córdoba del año 18, el doctor Aguirre, rector de la Universidad Central, elabora, estructura un proyecto, un planteamiento filosófico, político, científico muy importante que lo planteaba como la segunda reforma universitaria. Y lo plantea, bueno, lo conocimos especialmente la gente de mi generación, ¿no es cierto?, en esos años 70 y piquito. Entonces él decía que más o menos resumiendo todo el asunto que se dio en el 18, él decía que la crítica de este movimiento es no solo a la universidad, sino a la sociedad toda y también al Estado. Y que de todo este planteamiento y este cuestionamiento se derivaba, y obviamente yo así lo creo, la necesidad de la libertad de pensamiento, de la investigación y de cátedra. Entonces, en todos los documentos que se hablan ahí, más se refieren a las cátedras, no mucho a la investigación, ni tampoco a la cuestión del Estado, pero yo creo que es importante
que resaltemos esta cuestión de la libertad y la verdad, porque yo creo que libertad y verdad son dos, digamos, paradigmas importantes para la ciencia, la investigación científica, el conocimiento científico y obviamente la vida de los científicos, ¿no? Es en la libertad y la verdad. O sea, yo creo que eso es importante resaltarlo. Revisemos un poquito en el punto primero que yo les decía sobre cuestiones muy generales. ¿Qué mismo es esto de la ciencia? Decía, es una empresa, una tarea sistemática que construye y organiza el conocimiento en forma de explicaciones comprobables. Yo resaltaba esta parte porque ahora estamos asistiendo a una suerte de cuestionamiento de la ciencia, del conocimiento científico con estas cuestiones conspirativas y estas teorías del QAnon, que es lo más fácil, ¿no? Encontrar una respuesta fácil en lugar de exprimirnos el cerebro tratando de encontrar las explicaciones científicas, que es lo que deberíamos hacer. Y luego, después de más o menos definir la ciencia, estar más o menos, yo creo, de acuerdo en que justamente el desarrollo y el fortalecimiento del conocimiento científico se realiza solamente a través de la investigación científica. Solamente a través de la investigación científica. Si no, no puede haber ni conocimiento, ni desarrollo, ni fortalecimiento. Y esta investigación, por lo que vamos a comenzar más adelante en la universidad, puede ser básica. Yo digo, esta es la más, para mi cuestión personal, la que más me gusta y por eso lo resaltaba, que se realiza por el puro placer de entender de mejor manera el universo. Ojalá pudiéramos tener todos el placer de hacer las cosas que nos gustan, ¿no? Como esto de la investigación. Y también la investigación aplicada, que está orientada a la solución de los problemas prácticos. Es, por ejemplo, lo que les voy a comentar a propósito de los institutos públicos, que son intereses prioritarios del Estado. Entonces, luego, más a posteriori, digamos, del proceso de desarrollo de una investigación y todo, entonces viene qué hacer con eso. Entonces, la parte importante de la comunidad científica es crear un espacio donde se pueda archivar y comunicar estos conocimientos científicos apegados a la verdad. Entonces, estos, igual dentro del desarrollo de la historia de la ciencia y del conocimiento científico, se ve como una necesidad que se crea o que se concreta a finales del siglo XVII, 1665, en estructurar y publicar los journals científicos, ¿no? Entonces ellos son los que documentan, comunican y ponen en contacto a todos los científicos. Si no, no podríamos avanzar, digamos, en el desarrollo del conocimiento científico. Y estamos hablando más o menos del año 65. Esto fue igual más o menos, qué sé yo, criticado sobre la existencia actual de los diferentes journals, pero yo creo que al final lo que les planteo dentro de las preguntas es, quizá podría haber la posibilidad de crear unos journals latinoamericanos bien serios, con comités de revisión de los documentos a fin de fortalecer nuestra realidad, ¿no? Entonces, planteadas así más o menos las cosas que es la ciencia, que es la investigación, cómo se realiza, digamos, y cómo se archiva, lo que viene es, digamos, cómo se lleva adelante en el país. Aquí les he anotado primero los institutos y luego los planes de investigación por un problema tecnológico, pero no importa, digamos, la investigación aplicada, esto va como segunda parte, pero digamos, fíjense, o sea, todo esto se está realizando en el país con fondos del Estado, en los institutos públicos de investigación. Entonces tenemos, vean, todo lo que se hace, salud pública, investigación geológica minera, meteorología e hidrología, patrimonio cultural, investigaciones agropecuarias, este Instituto Nacional de Pesca, el Instituto Antártico Ecuatoriano, el Geográfico Militar, Oceanográfico, espacial que, bueno, es curioso, pero tengo recuerdos, de biodiversidad,
Ese me parece bien interesante, de los últimos, y el de estadística y censos, ¿no? Cuando yo recién revisaba la existencia de estos institutos nacionales, sobre todo con el INIAP, que es uno de los más antiguos, decía, ¿por qué no están en las universidades? ¿No? ¿Por qué no se estructura dentro de una preocupación completa del Estado para llevar adelante la investigación aplicada que necesita llevar adelante el Estado? Obviamente, esta investigación con financiamiento del Estado, con equipamiento del Estado, con una investigación, digamos, con un provisionamiento básico de bibliografía, libros y un espacio para que los investigadores avancen, ¿no? Entonces, esto se hace en los institutos públicos. Yo les decía, esta parte de los planes nacionales de ciencia y tecnología, que, digamos, por cuestiones tecnológicas, quería ponerles primero como más amplio para poner el escenario, es bien interesante porque, digamos, de todo lo que se ha conversado y de lo que he visto en los seminarios que ha programado esta fundación bajo la presidencia de Gloria, es decir, uno de los detalles interesantes es, a ver, el Estado, ¿qué preocupación tiene en ciencia e investigación? ¿Y dónde se ubica la universidad como parte de la infraestructura de este Estado? Entonces, claro, el Estado se supone que debería tener una idea, un plan, una cuestión general sobre la ciencia e investigación. Personalmente, como yo les decía al inicio de la charla, como estoy solamente comentando mis cuestiones personales, la primera vez que revisaba yo un plan nacional a conciencia fue en el año 96. Se publicó, yo regresaba al doctorado, y es el primer Plan Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, una publicación de la CENACID y la Fundación. Bien interesante. Este libro, esta publicación de dos libros interesantes, me gustó mucho, plantea muchas cosas, como por ejemplo la necesidad de poner como una prioridad para el país la investigación, el estudio de las ciencias básicas, donde se habla así crudamente en letras grandes, ¿no es cierto? La física, la matemática, la química y la biología, como las ciencias básicas, cuya prioridad es, digamos, uno para las necesidades del país. Luego me encontré con un plan nacional de investigación cuando ya colaboraba en la parte casi final de mi actividad en la Politécnica Nacional. Estaba como coordinador de una comisión para elaborar el plan de desarrollo científico y de la investigación de la Politécnica Nacional. Entonces, esa era en el año 2010, y el plan nacional, este anterior del 96, este otro es del 2009, era en el gobierno del expresidente Correa, donde él planteaba, ¿no es cierto?, su plan nacional de desarrollo y para el buen vivir y todo eso, donde también plantean y se esbozan cuáles son los intereses del Estado en lo que tiene que ver con la ciencia, la tecnología y la investigación. Y luego finalmente curioso, porque cuando recién conversaba con Gloria, entré solamente en la web para ver el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, y asoma en junio del año 2019 la cuestión del Plan Nacional de Tecnología, y que están desarrollando ellos también a través de un taller que vamos a ver en la siguiente diapositiva, en sus intereses, ¿no? Es curioso, verán, en el año 19, por eso ponía yo las fechas resaltadas, ¿no? Hacen un taller con el que querían construir el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales hasta el año 2030. Entonces querían impulsar la investigación científica, tecnológica y la innovación orientada a la solución de problemas y la satisfacción de demandas en áreas estratégicas para el Ecuador. Y además decían fomentar la sinergia entre el sector público, privado y académico. Pero bueno, vamos al asunto de las universidades en la siguiente diapositiva.
Entonces, claro, si el Estado plantea una cuestión más o menos general, si los institutos públicos de investigación se dedican a la investigación aplicada, ¿cuál es el asunto? ¿Qué pito tocan las universidades? Entonces, he encontrado dentro de las misiones de las universidades como tarea fundamental, ahí está el documento del año 14 de la Poli. Entonces dice, ¿cuál es la misión de las universidades públicas? Formar académicos y profesionales, claro, obviamente, docencia, lo central, ¿no es cierto? Así como, dice, generar, difundir y transmitir el conocimiento científico y tecnológico, generar investigación, difundir y transmitir docencia. Este era, yo digo, un paradigma interesante de mi época como profesor de la Politécnica, investigación y docencia. Entonces decíamos, no puede haber investigación sin docencia, no puede haber docencia sin investigación, las dos son inertes, las dos no son trascendentes si no están bien unidas, ¿no? ¿Cómo lograr esa unión de investigación y docencia? Entonces digo, nos quedamos con el eslogan, en mi época, porque estoy transmitiendo mis experiencias, ¿no? Entonces decíamos, ¿por qué es importante la investigación para la docencia? Llegamos, me acuerdo, la broma de todo el tiempo, decíamos, es que la investigación es a la docencia lo que el pecado es a la confesión. O sea, no podemos confesar, no podemos recitar, digamos, las materias, los conceptos, si no hemos pecado. O sea, si no hay pecado, que es digamos, el asunto de la investigación, entonces esa transmisión se vuelve estéril y en el tiempo, ¿qué es lo que hacemos finalmente? Repetir los contenidos de libros, de folletos, de todo, que nos vienen del exterior. Pero no hay una docencia en base a una investigación nacional ecuatoriana subrayada con nuestras raíces. Eso no existe porque es bien complejo construirlo. Entonces, finalmente, yo digo, pensando en nuestro país, nuestras necesidades, así como qué pasa en América Latina, qué pasa en el mundo, porque no podemos vivir aislados. Entonces, frente a todo esto, ¿qué es lo que debemos hacer frente a investigación y docencia en nuestras universidades públicas? Y estas son las preguntas que quiero comentarles a ustedes en el último diapositiva para ojalá encontrar, digamos, las últimas dos, pues, encontrar quizá posibilidades de seguir conversando, de seguir charlando sobre la importancia de estas cuestiones que, como digo, me dan la impresión que todavía siguen solo en eslogan, porque no hemos aterrizado con la importancia y responsabilidad que necesita el país. Digo, por ejemplo, en docencias, muy bien, lo que hemos hecho siempre, formar profesionales con todas las cosas, ¿no es cierto? Carreras. ¿Qué carreras deberíamos estar planteando de aquí al futuro? En el caso de la Poli, solamente que me disculpe César, pero digo porque yo conozco, entonces las carreras de ingeniería y tecnología, que son las mayoritarias, son solamente aplicaciones muy importantes de la física y la química. Ciencias básicas, física y química, ¿cierto? Y entonces, frente a esas, ingeniería eléctrica, ingeniería química, civil, geología, entonces, aplicaciones de la física, la química, básicamente, ¿no? Luego también vamos a plantear como una cuestión importante lo de la biología, que ya lo decía al inicio, y las matemáticas, que son el lenguaje de las ciencias, ¿no? Si es que planteamos una carrera cualquiera al futuro, ¿cuál carrera será importante para el país? Y dentro de esa carrera que solamente vamos a pensar, a elucubrar para ver la importancia de esta tarea que nos toca construir, a ver qué materias deben ser parte de la formación de estos profesionales y con qué contenidos. Y esto es importante porque en mi experiencia, por ejemplo, dentro de la física, la química, y todos decíamos, no, lo que pasa es que los profesores dan esas materias con mucha rigurosidad y entonces ahí pierden los semestres del estudio de los estudiantes y nos llegan para arriba. Debemos darles nosotros nomás unas materias así para que pasen y lleguen a la facultad.
No, o sea, las ciencias básicas, matemáticas, física, química y biología deben ser dadas con rigurosidad, con su formación, con su filosofía y como debe ser, ¿no? Y ahora, ¿quiénes podrían dictar las materias? Yo pongo eso de dictar especialmente, porque, claro, aquí lo que se piensa es que para más o menos transmitir los conocimientos a los estudiantes, entonces solamente hace falta alguien que coja un cuaderno, un libro, revise un capítulo y dicte la materia, ¿no es cierto? Entonces digo la otra reflexión, ¿quiénes deberían dictar estas materias y qué especializaciones o menciones en las carreras? Todo esto sale de la investigación científica. Si es que nosotros dentro de las aplicaciones de la ingeniería civil, nosotros vemos que es necesario desarrollar la cuestión del manejo, la provisión del agua, de la irrigación, del manejo de suelos y de todo eso, ¿no es cierto? Entonces, ahí deberíamos ver, de pronto hay la posibilidad de seguir avanzando en una línea de investigación, en un área de investigación alrededor del desarrollo solamente agrícola, de la provisión del agua, si se dan cuenta. Entonces, están bien unidas la cuestión anterior que había planteado de las carreras, posibles especializaciones, posibles posgrados, y qué se puede investigar. Eso yo recuerdo y les planteo solamente antes de terminar, que no se puede investigar por decreto. En la Politécnica tuvimos una experiencia bien interesante por el año 2000 de investigar, nos ordenaron por decreto. Pero ¿qué vamos a investigar? Entonces necesitamos tener una orientación dentro de la fortaleza institucional, de las necesidades del país para determinar qué áreas, qué líneas de investigación, qué equipamiento tenemos, o sea, para poder investigar. ¿Cuál es la bibliografía que tenemos disponible en nuestras bibliotecas, en nuestros computadores? ¿Y qué personal va a llevar adelante la investigación? ¿O qué formación? Ahí entraban los maltratados en mi época, PhDs de las universidades nacionales, porque fueron los primeros endiosados por el gobierno del expresidente Correa y satanizados por todos los compañeros profesores, porque eran, claro, la amenaza para laboral, qué sé yo. Y entonces, finalmente, la otra posibilidad de seguir conversando, investigar desde los proyectos de grado, las tesis de ingeniería, hasta qué nivel. ¿Será posible, será necesario quizá pensar en las maestrías investigativas, como piden, por ejemplo, los países europeos para poder hacer el doctorado? Y quizá los doctorados. Pero noten ustedes que la investigación no es por decreto y que tiene que ser más o menos, digamos, puesta en sus distintas escalas, ¿no? Una cuestión primaria, una cuestión primera, una cuestión que se va fortaleciendo hasta llegar a elaborar, digamos, proyectos más fuertes, ¿no es cierto?, de mayor fortaleza de investigación, que pueden llevar adelante, obviamente, una especialización profesional o al menos una maestría, ¿no? Y, obviamente, finalmente, los doctorados, que es la gente que ha estudiado, se ha preparado para la investigación. Creo que me pasé mucho de mi tiempo, pido disculpas y ojalá podamos conversar sobre estos detalles si es que los compañeros tienen interés de llevarlo adelante. Muchas gracias. Agradecemos mucho por esta ponencia tan interesante acerca de la ciencia y tecnología. Y ahora, a continuación, vamos a presentarles al doctor César Pacimiño, quien es doctor en medicina y cirugía, especialista en genética médica y genética humana, máster en biología de las enfermedades tropicales, doctor en biología especialidad en genética, miembro de la Academia Ecuatoriana de Medicina.
Es motociclista. Fundador y presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Genética Humana. Autor de más de 75 artículos indexados Scopus, 100 Latindex, 15 libros, varios premios en investigación. Actualmente es el director del Centro de Investigación Genética y Genómica de la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad UT Quito. Articulista de periódicos y revistas de difusión científica, así como los artículos en journals especializados en genética. Es un investigador con 30 años de experiencia, lidera un grupo de trabajo con las líneas de genética y predisposición a cáncer, enfermedades genéticas raras, estudios del origen poblacional del Ecuador, genotoxicología. Fue decano del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de las Américas. Por sus aportes científicos ha recibido varios premios de investigación, entre los que se destacan la condecoración al mérito científico por parte del Congreso de la República, el premio al mejor investigador nacional consagrado, condecoración Eugenio Espejo al mérito científico por parte del municipio metropolitano de Quito. Miembro de las Academias Ecuatorianas de Ciencia y de Medicina, participa activamente en programas de televisión y radio sobre temas de ciencia, tecnología y derechos a la salud. Bienvenido. Gracias. Buenas noches a todos, todas. Primero quiero agradecer que se me haya incluido en este evento, que es interesante por dos razones: porque trabajo en la universidad y porque viví en algo el tema de la reforma de Córdoba. Igual que Osvaldo, éramos parte de todo este movimiento de reformar la universidad para que las universidades no solo se dediquen a enseñanza pura, sino que la enseñanza se fundamente en investigación. Y además de eso, creo que el tema de haber vivido esa época fue importante porque al participar en toda esta presión sobre las políticas del Estado, hacer investigación para que la investigación se desarrolle, de alguna manera, años después hemos recibido este producto de alguna manera. Cuando uno ve los datos que voy a presentar sobre cómo hemos cambiado en el Ecuador desde en lo que es producción científica, ahí nos vamos a dar cuenta que es necesario de alguna manera que el Estado tome riendas en el tema de desarrollo científico-tecnológico y que ponga algunos parámetros, que eso es lo que no había, y entonces el tema científico se resumía a alguien que estaba interesado. Entonces eso no puede pasar, tiene que haber una política de Estado. Entonces yo les voy a compartir mi presentación sobre esta temática. Perdón, acá. ¿No es cierto? Ahí estamos. Me avisan si es que se comparte. Ahí estoy, ¿no? ¿Sí está viéndose? ¿Sí se ve? Ok. Entonces, bueno, este es el tema que se me había propuesto sobre la ciencia, tecnología, sociedad, desde la reforma de Córdoba. Entonces, para las personas que no tuvieron la opción de vivir esta circunstancia, simplemente les recuerdo cosas de la reforma de Córdoba. Dejó los principios de democratizar las universidades y otorgarles el carácter científico y académico. La universidad se decía que debe propiciar la creación de nuevos conocimientos a través de la investigación científica, tecnológica, humanística y social. Entonces, con este antecedente, yo siempre me pregunto si hemos cumplido estas propuestas, que las he resumido yo aquí, algunas les he puesto el signo de interrogación. Autonomía universitaria, sí, y habría que preguntarse ahí para qué nos ha servido. En realidad, para la autonomía, ¿para qué nos ha servido? El cogobierno, quiero
poner este puntero que me gusta más. El cogobierno, la actualización de las cátedras, había feudos, entonces había que actualizar, concursos de oposición y escalafón, gratuidad de la enseñanza universitaria, universidades sin fines de lucro, todo esto se planteó, extensión universitaria, vinculación, todas las universidades tienen que hacer vinculación o algunas deberían hacerlas más que otras, vocación latinoamericana, y esto era muy curioso, se decía que debía ser antiimperialista en esa época, y la unidad de la universidad con la sociedad, esto era una de las luchas que se decía, la universidad unida al pueblo, ¿no? Entonces era un mensaje muy interesante y curioso del momento. Se decía que frente a esto del antiimperialismo, como teníamos poco desarrollo tecnológico y científico en nuestros países, teníamos que hacer ciencia de denuncia, decir lo que está mal. Enseñar lo que se investiga, que Osvaldo ya planteó fuertemente el tema de ese era uno de los desafíos, o sea, ¿qué enseño? ¿Enseño lo que está en los libros o enseño lo que produzco? Y entonces ahí viene la pregunta, ¿en realidad se investiga en nuestros países, en nuestro país sobre todo, que estamos hablando del Ecuador, se investiga o no? Entonces, miren, aquí voy en algunas cosas a coincidir lo que se dijo antes, ¿qué instituciones están interesadas en el desarrollo científico y tecnológico? En realidad cualquiera debería estar, la que esté interesada. El tema es que lo haga bien. Lo que sí tiene que haber es una infraestructura de investigación, tiene que tener tecnología moderna y accesible, investigadores calificados, que produzcan ideas y proyectos, lo cual solo puede cristalizarse si tienes dinero y planes de inversión. Entonces, si tú tienes gobiernos que lo primero que hacen es recortar el tema de dinero de investigación y las propias universidades les cuesta cumplir lo que la actual ley dice que tienes que poner el 6% de sus presupuestos en investigación, entonces tenemos una problemática real. Esto nos lleva a que tiene que haber garantías y facilidades para investigar. La ejecución de las investigaciones, ese es otro de los dolores de cabeza. La gente plantea, como no hay plata, como no hay inversión, no se logran ejecutar o a veces se quedan a medias. Hay un sistema burocrático tan espantoso alrededor de la investigación que eso frena mucho el tema de investigación. Entonces, permiso del permiso, hay que pedir permiso a los que dan los permisos, o sea, es una cosa espantosa. Entonces, por eso es que tenemos un desarrollo científico bien pobre desde mi perspectiva. Hay de alguna manera una descriminalización de los investigadores. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú quieres plantear una investigación, primero, aunque ya pertenezcas a una universidad, te dicen que tienes que comprobar que eres investigador. Entonces ya eso ya pasaste. Te aprobó el CNESID tu título, te inscribes como investigador, tienes tu número de investigador, pero si quieres hacer investigación te dicen, tiene que demostrarnos que usted sí es investigador, otra vez. Y entonces esa es una persecución burocrática, y es persecución burocrática. Entonces te piden demasiadas cosas, por eso es que este país no resulta. Mira cómo estamos en relación al mundo. Este es el nivel de producción. Nosotros estamos ahora en el puesto 79. Tenemos 13.998 en realidad investigaciones publicadas en revistas indexadas, validadas por esta agencia privada que es la que nos está diciendo si eres buen científico o no. Estas son las áreas en que se produce, mira, las más potentes,
agricultura, medicina, ciencias de la computación, ingeniería, ciencias sociales, ambiente, bioquímica, física, tierra y planeta, matemática. Y eso es como en realidad nos desenvolvemos en investigaciones. Cuando ves el tema latinoamericano, estamos en el puesto 9. Entonces aquí tenemos la cifra real, 23.889 publicaciones para el año 2020 y nos ubican en el puesto 9, ¿no? Desde 1996. Miren, esto es lo que yo les decía. Si la reforma de Córdoba estaba en la década de los 70, no teníamos investigación casi. Entonces, ¿cómo se dispara a partir del año 2000? Ahí se dispara, miren. ¿No? Entonces, esto es una cosa importantísima de cómo cambió el tema de la exigencia de investigación a las instituciones que por naturaleza tenían que hacer investigación, que eran las universidades, porque en los institutos que se mencionaron, toda la lista de institutos públicos, la exigencia no es como a las universidades. Simplemente tienen los institutos y se les deja más o menos que hagan algo. En cambio, a las universidades se les presiona a que hagan investigación, lo cual está bien por un lado. Y la pregunta efectivamente es por qué los institutos no están en donde deben estar para seguir produciendo, que les exijan igual. Entonces, mira aquí ustedes la producción del Ecuador. Esta es la producción de la comparada con América Latina, comparada con Iberoamérica, pero miren cuando comparas la producción con el mundo, representamos a este año el 0,15% de la producción científica, es decir, que no hacemos nada. ¿Y por qué no hacemos nada? Simplemente porque somos un país de economía débil. Y entonces las prioridades de desarrollo son derivadas para todo y muy poco para ciencia. Y tecnología igual, ¿no? Aquí esta ya la analizamos, pero es importante entender que hay producción desde el Ecuador y otra producción sobre el Ecuador. Desde el Ecuador hemos puesto aquí las áreas, miren ustedes, medicina otra vez, agricultura, ambiente y etcétera, ¿no? Y aquí están un poco, pues, el número de publicaciones por área. Entonces aquí vemos que desde el Ecuador se produce un número de investigaciones que cuando tú la analizas realmente, vas viendo alguna problemática, ¿no? Aquí están los documentos que se citan en el mundo versus los que no se citan. Es decir, el año 2014 no se citaron más de los que se citaron. Es decir, eso es un poco como validar lo que tú haces. Si no te citan es que no le interesa a nadie. Si te citan, sí. Y no importa dónde te citen, con que te citen. Entonces, eso significa que tenemos que reevaluar incluso la producción. Mira, cuando vemos por autores, entonces nosotros hicimos un trabajo bien curioso de cómo era la producción por autores. Tú ves estos nombres rarísimos, Berry, Ba, Haynes, todos nombres ecuatorianos, apellidos ecuatorianos. Entonces dices, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa aquí? Y entonces dices, ¿y dónde pertenecen? Pues ahí te empiezas a dar cuenta de qué está pasando. Universidad San Francisco, Politécnica de las Fuerzas Armadas, etcétera, ¿no? Cómo van perfilándose. En el puesto 600 de las publicaciones recién aparece un nombre conocido ecuatoriano. Entonces eso significa que los ecuatorianos estamos fregados. Miren cómo es en realidad las publicaciones. Foráneas sobre el Ecuador,
79%. Propias desde el Ecuador, el 20%. Entonces, esto que yo llamo publicaciones parásitos, es bondadosamente les llamo parásitos, porque si tú analizas ya las áreas en que se producen, claro, por ejemplo, se produce en física de partículas, y aquí no tenemos pues un acelerador de partículas, pero los autores de estos trabajos son profesores de universidades extranjeras que tienen convenios con universidades ecuatorianas y las publicaciones salen como afiliación de una universidad ecuatoriana. Entonces, eso para mí no es hacer ciencia ecuatoriana, eso es hacer ciencia en cualquier parte del mundo, y cuando analizas realmente qué hemos producido el 20%. Entonces, esto es una cosa bien, bien curiosa. Esto tiene que ver, por supuesto, con el número de investigadores. Mira, aquí está de 0 a 100 por millón de habitantes. Nosotros estamos en ese nivel, ¿no? De 0 a 100. Y el resto de países como tienen solo de América Latina, ¿no? Esto voy a pasar un poco rápido hasta aquí. Entonces, ¿qué es lo que queremos cuando hacemos investigación, ¿no? La investigación es invertir dinero para obtener conocimiento. Y la innovación, invertir conocimiento para obtener dinero. Entonces, esa es la visión que nos han vendido siempre. Y para eso tienes que, ¿qué hacer? Tienes que patentar. Y tienes que sacar dinero y tienes que hacer algo que se refleje ¿en qué? En un gasto, en una cosa productiva. ¿Cómo mides eso? La estrategia es exitosa de inversión, desarrollo e innovación, investigación de desarrollo e innovación, ¿no? ¿Cómo mides eso? Mediante la proporción de gastos de eso calculado del Producto Interno Bruto. Y entonces ahí ya viene un problema tremendo, ¿cierto? El Ecuador invierte menos del 2% del Producto Interno Bruto en desarrollo científico y tecnológico. Les he puesto este ejemplo porque es el que yo estoy. Entonces aquí se asocia avances del genoma con patentes. Si las patentes te dan dinero, es que has hecho bien las cosas. Entonces miren ustedes, Producto Interno Bruto. Del 0 al 0,25, ahí estamos nosotros. O sea que casi no invertimos en investigación, ¿no? Todos estos países, miren, coincidimos con los más atrasaditos de América Latina. Entonces, esto nos hace pensar que hay una problemática real en el tema de por qué nos desarrollamos. Patentes por origen, miren ustedes, nosotros estamos aquí, una a 99 patentes, en realidad tenemos 26 patentes del 2017, y entonces esto es lo más actual que encontré, perdón. Entonces esto nos hace ver en qué nivel estamos, ¿no? Nos ganan nuestros vecinos, están entre 100 a 999. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con la historia social de la ciencia en América Latina? Aquí tenemos que analizar algunas cosas. Tenemos una retrasada construcción de comunidades científicas. Entonces, es verdad, porque no teníamos una madurez, entonces no se hacían comunidades científicas. Eran unos grupos de amigos, nada más, que cada uno le alaba al otro, pero no hay en realidad una producción real. Ahí les demostré en ese cuadro, en esa curva que mostré. También esto nos lleva al reconocimiento geográfico de los territorios que constituyen América Latina. Ustedes saben que, por ejemplo, Puerto Rico está dentro de los que producen ciencia, es de América Latina, pero ustedes saben que está casi parte de Estados Unidos. Entonces, habría que ver qué otros territorios que se dicen ser de América Latina, que tienen desarrollo científico, a dónde pertenecen. Entonces, habría que replantear como región, porque
la reforma de Córdoba mucho tuvo que ver con América Latina. Entonces habría que plantearse esto, ¿no? Procesos de institucionalización de disciplinas científicas. Entonces, como no hay masa crítica, tampoco hemos logrado sustentar los proyectos y las líneas de investigación que a veces aparecen, se muere el individuo y desaparece la línea, que eso es un absurdo desde el punto de vista de concepción de la institucionalidad de un país, de una universidad, etcétera, ¿no? Y luego todo lo que ha sido los factores políticos, económicos, culturales que favorecen el desarrollo científico en algunos países del mundo. Si algo podríamos rescatar de lo que ocurrió en el gobierno anterior es siendo objetivos, porque los científicos somos objetivos, se dice. Pues siendo objetivos, tenemos una ley que exigió a las universidades que pongan dinero de investigación. Eso repercutió en el número de publicaciones. Eso es innegable. O sea, cualquiera que ve eso sabe que eso pasó. Ahora se ablandó nuevamente en este gobierno ese sistema e incluso se ha cuestionado el tema de las evaluaciones de las universidades. Es decir, que ahora cada una quiere hacer otra vez lo que quiera, sin rendir cuentas a nadie. Y resulta que al menos las públicas tienen que rendir cuentas a los ciudadanos, que somos los que pagamos los impuestos y viven de nosotros. Y las privadas deberían rendir cuenta a los que pagan las universidades, porque tienen un compromiso social de desarrollo, entonces tienen una función social, por tanto tienen que rendir cuentas, punto. Entonces, ¿qué es lo que para mí debe pasar, ¿no es cierto? Exigir, en las universidades al menos, que es lo que yo me desempeño, exigencia de tener formación de investigador. El título de cuarto nivel o equivalente me parece que es importante porque ahí adquieres experticias. ¿Cuánto dinero hay para hacer investigación en Latinoamérica y el Caribe? Por ejemplo, aquí hay una cosa bien curiosa. Una universidad que tenga 1,000 profesores, 600 con PhD, que es lo que exige la ley, al menos 60%, debería tener 600 publicaciones. Esto no es cierto. Simplemente no pasa. Entonces, algo estamos haciendo mal. Cada PhD debería tener su propia línea de trabajo. Tengo que tener 600 líneas de trabajo, 600 financiamientos. Eso no pasa. Simplemente una universidad no puede cubrir eso. Entonces tienes que escoger como país y como institución. ¿Es posible que las universidades tengan 600 líneas? No, simplemente no. ¿Cuántos productos de alto nivel tienen? Ya hemos visto ahí el producto de alto nivel, el 20% de todas las publicaciones. ¿Debemos potenciar y priorizar áreas de desarrollo científico? Sí, las que más repercusión tengan, las que más necesiten los estados. ¿Y ciencia humanística o ciencia mercantil? ¿Cuál desarrollamos? Entonces yo creo que partiendo de que tenemos que hacer una ciencia de denuncia porque los conocimientos tenemos que orientar hacia para mí el humanismo, y por eso he puesto esto aquí, humanista o mercantil. Entonces, ¿qué tenemos de ejemplo? Voy a poner este que está de moda. Necesidades tecnológicas de la pandemia del COVID. Es lo que estamos un poco involucrados. Miren ustedes, teníamos que saber del virus, entonces teníamos que conocer un montón de cuestiones del virus, teníamos que tener un desarrollo tecnológico para saber que esta parte del virus es de esta manera y se pega al huésped de tal manera, teníamos que tener desarrollo tecnológico. ¿Tenemos en el Ecuador? Algo, no todo. Teníamos que saber el genoma del virus, cómo está compuesto los diferentes genes del virus, porque sabemos que tiene 29.740 letras químicas de la vida. Teníamos que saber eso. ¿Tenemos la capacidad de hacer esto en el Ecuador? A medias. Sí, hemos hecho secuenciación de algunos virus en el Ecuador, son unos 50. Esto es un grupo muy interesante que
lo maneja Paul Cárdenas. Teníamos que saber cómo son las proteínas del virus. ¿Esto podemos hacer en el Ecuador? No. Miren, por ejemplo, aquí esta sección del virus produce la proteína más importante del virus, la espiga. ¿Tenemos esa capacidad? No. Teníamos que saber cuántas mutaciones tiene el virus. Por lo tanto, teníamos que tener alguien que haga las secuenciaciones. De hecho, si tenemos esta parte, por ejemplo, entonces, sí, teníamos que saber de dónde viene el virus. Entonces, también tenemos esa capacidad. Esto hemos logrado. Tenemos algunas otras fortalezas. Podemos hacer una relación entre las diferentes proteínas y genes del virus, del individuo, perdón, con el virus. Mezclo, hago un cruce y digo, esta proteína tiene que ver con la insuficiencia respiratoria, con el fallo del corazón, con los problemas renales, con los musculares, con los neurológicos, con los dérmicos. Entonces voy viendo qué proteína tiene que ver con tal alteración. Entonces, eso podemos hacer aquí o no podemos hacer aquí. Podemos hacer a nivel de uso de software, pero no hemos hecho ningún ensayo clínico que nos diga si esto es cierto o no es cierto. Tenemos el tema del desarrollo de la vacuna, un virus de un chimpancé, le metemos ahí un pedazo del gen del virus COVID, esto preparamos una vacuna y le ponemos al individuo y crea anticuerpos. ¿Podemos hacer esto aquí? No. Entonces, estamos mostrando que tenemos una dependencia científico-tecnológica tremenda. Entonces, ¿qué tecnologías usadas para trabajar con el COVID necesitamos? Y la pregunta, ¿tenemos estas en América Latina o en el Ecuador? Secuenciación de ADN y ARN, parcialmente. PCR y qPCR, sí tenemos. Anticuerpos monoclonales para preparar, no tenemos. Ingeniería genética de alta, no tenemos. Técnicas de virología elevadas, no tenemos un centro que haga cultivos de virus. Edición genética, no tenemos. Ultracongelación, tenemos problemas. Entonces, tenemos en realidad una problemática. ¿Cómo enfrentamos a eso? Entonces, si yo veo aquí qué aportes de la ciencia están alrededor del COVID, entonces miren ustedes, identificación del virus, formas de contagio, secuenciación del genoma, ahí necesito tecnología, descripción clínica, no, entendimiento de la fisiopatología, sí necesito tecnología, entendimiento de la inmunopatología, sí necesito, diseños epidemiológicos, no necesito, desarrollo de pruebas diagnósticas, sí podemos hacerlas, de hecho hay una universidad, 2, que la han hecho, planteamientos y aprendizajes sobre tratamientos, no hemos hecho ni un ensayo clínico, ensayos clínicos sobre posibles nuevas terapias, no hemos hecho, porque hay un montón de trabas, investigación en vacunas no hemos hecho, preparación de las primeras vacunas no hemos hecho. Entonces, si yo solo resumo aquí lo que podemos hacer tecnológicamente en el país y en muchos de los países latinoamericanos, tenemos una problemática de dependencia científico-tecnológica, por tanto, los postulados de lo de Córdoba, para mí, son bien cuestionados en la práctica. No hemos logrado hacer. Y miren ustedes, lo que sí nos ha ocurrido es que tenemos que aumentar las ganancias de los fabricantes de vacunas. Solo hasta marzo los fabricantes, mira, 8.326 mil millones de dólares ganaron en 3 meses haciendo el tema de la vacunación. La Merck 7.200, la Pfizer por ahora 5.925 y se supone que esta va a subir sus ingresos 3.800%. 3.800%. Entonces el Ecuador no puede competir con eso, no tenemos ninguna salida, tenemos que comprar, se acabó. Entonces sí es una problemática real el tema que tenemos como tecnológico y desarrollo. Entonces, ya para ir terminando,
yo creo que cuando nos enfrentamos a este panorama tenemos que ponernos a pensar qué tipo de ciencia queremos desarrollar en la humanidad. Quizás la pandemia nos dé una nueva visión, yo creo que no. La misma vacuna nos está demostrando que hay un nacionalismo de vacunas, hay un negocio tremendo atrás, y los países pobres estamos aquejados a pedir que por favor nos den las vacunas. Entonces, yo creo que tenemos que tener una ciencia humanista, que tiene que ser científica, versus a esta que le hemos llamado aquí pragmática, científica o pseudocientífica, simplemente si es buen negocio hay que hacerlo. La informada versus una sesgada, o sea, porque hay un tema ahí importante de los intereses. Neutra versus una orientada, y solo esto es lo válido. La solidaria versus una ciencia individualista y muy egocéntrica, ¿no es cierto? Ciencia de denuncia, ciencia de intereses. Entonces yo creo que bajo la visión que se ha dado, deberíamos pensar en qué tipo de ciencia queremos desarrollar en nuestros países. Justamente Osvaldo había hablado del tema de los Latin Index, de las revistas que debemos fortalecer en América Latina. Como somos países dependientes, también hemos tenido una problemática de que no se nos ha dejado tener un Latin Index potente. Se le descalifica al Latin Index. Se dice, eso no sirve para nada porque es hecho por latinos. Entonces, solo sirve el Scopus, el SJR, todo eso sí sirve, pero el Latin Index no. Entonces tenemos que potenciar y esto nos hace ver que necesitamos fortalecer nuestras uniones. Entonces, como conclusiones, pongo de una vez. Tenemos un lento desarrollo y amenazado por las concepciones ideológicas, por la globalización y el neoliberalismo. Debemos aumentar el número y el impacto de nuestras investigaciones por necesidades propias, no porque alguien nos diga que tenemos que aumentar, sino porque necesitamos resolver los problemas sociales nuestros con buen conocimiento. El Estado es el responsable de investigación y desarrollo tecnológico de un país. Tiene instrumentos que son las universidades y los instituciones de investigación, como los institutos. El Estado debe garantizar la formación de investigadores, reinserción de los investigadores, apoyo de grupos formados y líneas fuertes, resolver el divorcio entre institución público-privada, ubicarse entre la ciencia pública versus la patentable, yo diría de servicio público frente a servicio privado, procurar alianzas igualitarias con otros países para evitar las publicaciones parásito, disminuir la burocracia, debe asegurar la inversión en investigación y tecnología por parte del Estado y por las propias universidades o institutos, proyectar los conocimientos hacia la sociedad, que es la beneficiaria natural, y de todas maneras tenemos que estar alerta por los intereses de hacer una ciencia de denuncia. Eso es la parte que yo puedo compartirles ahora. Ok. Agradecemos mucho esta ponencia también interesante. En este momento vamos a ir a un intermedio musical que es el soundtrack de la película Gladiador de Hans Zimmer. Les pedimos por favor que todas las preguntas que tengan nos dejen en el chat y luego pasaremos a un espacio para que los exponentes puedan contestar sus preguntas. Muchas gracias.
Listo. Regresamos. Regresamos con nuestro espacio de preguntas. También les recordamos que por favor nos dejen en el chat la palabra presente junto con su nombre. La siguiente pregunta para los dos expositores. Vamos a hacer el mismo orden de exposición. La pregunta nos dice, ¿cómo se podrían definir las líneas de investigación de una universidad para que aporten para el desarrollo del país? Bueno, si seguimos con el mismo orden, yo creo que este ha sido un esfuerzo bien interesante que tiene que llevar adelante la universidad en general, ¿no? En la Politécnica, como yo les conversaba, por el año 2010, estuve yo en una comisión como coordinador para definir las líneas de investigación. La definición de las líneas de investigación es un proceso científico muy interesante. Digamos, una línea de investigación solamente es un conjunto de problemas multidisciplinarios que necesita ser resuelto por la comunidad científica. Entonces, en el caso concreto de la Politécnica, teníamos alrededor de unas 17 o 20 líneas posibles de investigación. Por ejemplo, para decir una cosa, es decir, era energía, su producción y distribución. ¿Cómo llegamos a definir esas líneas de investigación? Ese es un asunto bien interesante que ojalá podamos comentarlo más adelante, porque es un conjunto, como yo les decía, de problemas que estamos viviendo dentro de nuestra sociedad. Es decir, por ejemplo, ¿qué es lo que necesita la comunidad de aquí, la comunidad de acá, el sector de acá, el sector de aquí, en la cuestión empresarial, privada, pública, de la industria grande, de la pequeña industria, los gobiernos seccionales? Ahí debe haber un problema común, como es, por ejemplo, ahora la posibilidad de conseguir agua. Por ejemplo, en todo el centro del país, agua no solamente de riego, sino para la alimentación y el desarrollo humano. Esa es una línea de investigación. El asunto que nos planteaba César con mucha creatividad, que me pareció muy bien, es, por ejemplo, frente al COVID, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que ese es un problema bien interesante porque nos demuestra que estamos desnudos, estamos en pelotas, podemos cubrirnos un poquito, pero en realidad es poco lo que podemos avanzar. No podemos esperar mucho de nuestras universidades, efectivamente, por cuestiones financieras, por cuestiones, pero se ve que la preocupación de las universidades es mínima. Consideremos, por ejemplo, las matemáticas, que es lo que podrían haber estado tal vez más activas, haciendo sus simulaciones, qué pasaba con la contaminación de aquí, del sector del centro del país, alrededor de la cordillera, de la conexión de las ciudades andinas, desde Loja hasta Quito, la parte de la costa, cómo interfiere eso o digamos, cómo actúa eso en la contaminación del virus. Es decir, eso deberíamos haber tenido por lo menos. Otro detalle, por ejemplo, podríamos haber visto cuál es la realidad socioeconómica de las diferentes comunidades, qué es lo que necesitan finalmente frente a las ventas, a las cuestiones de mercado, a las cuestiones simples. ¿Cómo podríamos controlar, educar a la gente? Para poner un ejemplo de lo que planteaba César, ¿no? Entonces, el plantear el desarrollo de las líneas de investigación, volviendo a la pregunta para englobar todo, es encontrar un conjunto de problemas multidisciplinarios que van a resolver un problema crítico que tiene la sociedad, ¿cierto?, ecuatoriana, o que es necesidad del Estado, ¿cierto? Entonces, eso en primer lugar. Pero también que haya la capacidad de llevar adelante una investigación seria. Por ejemplo, yo no comenté en mi parte, pero me gustó el refuerzo que resaltaba César, ¿no es decir?
hay que tener personal que esté formado para la investigación, que sepa cómo establecer el estado del arte, ¿no es cierto?, los problemas fundamentales, encontrar cuál es lo que se ha producido en el mundo, en Europa, en África, en todo lado, ver cuáles son las tesis que han fracasado, ver cuáles son las posibilidades que están activas, qué aparatos, cuál es nuestra infraestructura para avanzar. Entonces, como yo digo, para nosotros en las ciencias naturales y en la ingeniería fue tal vez un poquito más concreto, pero encontramos en el año que les decía, 2011, 2012, establecimos alrededor de unas 17, 20 líneas de investigación que deberían llevarse adelante en la Politécnica, es decir, problemas que deberían ser contestados con gente especializada que debería llevar adelante, de lo cual nacen, como yo les decía, las posibilidades de proyectos más o menos serios, robustos de investigación, que pueden derivar en 5, 10, 15 pequeñas tesis de pregrado para que todo el mundo se involucre en esta cuestión investigativa, ¿no? Es decir, es lo que podría yo plantear de cómo construir, ¿no?, estas líneas de investigación. Muchas gracias, doctor Aldaz. Continuamos con el doctor César Pacimiño. Bueno, yo pienso que, o sea, a mí cuando me hablan de líneas o políticas de investigación, apunto a dos grupos, digamos, de desarrollo científico-tecnológico. Hay una trayectoria que deberíamos considerar cuando entras en cualquier institución. Hay una trayectoria ya de investigación en donde hay algunos grupos más fuertes, otros menos fuertes. Por cualquier razón, porque uno consiguió más dinero, otro no, porque tuvo mejor equipo, etcétera, lo que quiera. Entonces, yo creo que para poder desarrollar más, ya que partamos de que algo hay, debería haber dos sectores digamos, de apoyo, ¿no? El uno, que es el sector de apoyo directo, es decir, ¿cuáles grupos producen más? A esos tenemos que apoyarles porque su trayectoria hace que sea una buena inversión, digamos así. Y hay otro sector, el cual vamos a apoyar dependiendo de las propuestas. O sea, yo soy muy pegado al tema de inyección directa a grupos que están probados que hacen investigación y el tema de concursos de investigación por prioridades de las propias instituciones, por prioridades del país. Entonces, yo creo que en eso tenemos ya planteadas políticas de desarrollo científico-tecnológico nacional, tenemos líneas, tenemos incluso el CEMPLADES hizo toda una lista de prioridades de investigación, están ahí. El tema es que las instituciones tienen que escoger a quién van a apoyar dependiendo de los intereses que tengan. Yo no creo que podemos estar toda la vida diciendo tenemos que hacer concursos de investigación y que gane el mejor. Dices, espérate un poco, porque las universidades necesitan desarrollar lo que tienen también, porque invirtieron ahí dinero. Entonces, si tú has desarrollado el tema de, yo qué sé, de bioquímica, has puesto un montón de dinero, ese grupo te produjo publicaciones, te produjo alguna cuestión interesante de innovación, no puedes esperar eternamente a que concurse, porque estás desperdiciando una cosa que ya tenías. Entonces, yo creo que yo soy de los que peleo porque que exista inyección directa de dinero. Usted produce, le damos más. Usted no produce, muestre que produce. Y entonces ahí le vamos a dar. Entonces, tienes dos sectores de desarrollo y las prioridades van a depender también de la trayectoria. O sea, a mí no se me ocurre apoyar al desarrollo digamos, de aceleradores de partículas, porque no tenemos.
por más que me muestren producción científica, porque no es real, es una producción parásito. Pero si me dices, existen los hongos que se descubrieron que degradan el plástico en la Amazonía y estamos aquejados de una contaminación de plástico, el Estado tiene que decir, yo quiero que se investigue eso, le vamos a dar tanto de dinero y usted me saca este producto. Si no saca este producto, tiene que su institución devolver el dinero, porque si no ocurre que, digo, denme a mí $3 millones y después de 3 años no he hecho nada. Entonces, tiene que haber un premio, pero también tiene que haber un castigo. Entonces, bajo esa perspectiva, yo creo que tiene que haber 2 polos, el de inyección directa y el de concursable, dependiendo también de lo que las instituciones quieran. Ya está eso dicho en un montón de documentos, no vamos a volver a hacer otra vez políticas de investigación nacional, cuando eso ya se conoce. Eso es. Agradecemos mucho por sus intervenciones, por haber venido y a este espacio que es tan importante sobre la investigación, la ciencia y la tecnología. Agradecemos también a quienes nos han estado siguiendo. Por favor, síganos siempre en Pacarina. Muchas gracias a ustedes también. Muy bien.